Aquí daremos un breve resumen de nuestra investigación. Para iniciar un poco con el contexto, los cigarrillos electrónicos fueron creados en el 2003 como un sustituto de los cigarrillos tradicionales. Como conocemos, los cigarrillos tradicionales son los que utilizan la quema del tabaco para generar aerosoles, mientras que los cigarrillos electrónicos, como su nombre lo indica, son dispositivos creados a partir de bombas y baterías con líquidos y saborizantes para poder contrarrestar el uso de cigarrillos tradicionales. Entre sus partes, como podemos ver, las principales son la boquilla, el atomizador o resistencia, el líquido, batería y conector del USB. Para iniciar, como saben, la boquilla es por donde se inhalan los cigarrillos electrónicos. Este hace que automáticamente descienda la resistencia. En este caso, la resistencia o atomizador es la parte del cigarrillo, como ya mencioné antes, el encargado de quemar el líquido. Esto con sustituto de los cigarrillos tradicionales, que no existe, sería la parte ya que uno encendería en los tradicionales para que se queme el tabaco. En estas resistencias hay tres tipos de resistencias que son las principales. Está la que son las resistencias de Cantal, que es una aleación de hierro, cromo y aluminio. Están también la de nicrón, que es una mezcla de cromo y níquel. Y también están las que son de acero inoxidable. Luego ya tenemos por su parte lo que es el líquido. El líquido ya es la sustancia, como mencioné anteriormente, lo que se quema o lo que se va a inhalar o fumar. También es conocido como e-liquid o e-líquido. La batería es lo que se conoce como la fuente de energía del cigarrillo electrónico, es lo que le da vida a todo el dispositivo. Y el conector USB es donde se carga el dispositivo. Por su parte también lo que le da vida. De todos los tipos de cigarrillos electrónicos encontramos tres principales. Son los de tanque, los recargables y los desechables. Los de tanque se caracterizan por ser los dispositivos que tienen un simple tanque y de este se le va introduciendo el líquido a la misma parte del dispositivo. También están los que son los recargables, que estos son los que vienen con cajitas o como se conocen como pods o mods, que son los que se van intercambiando cada vez al acabarse el líquido. Y luego ya están lo que son los desechables, que estos son los que no se cargan de ningún tipo y tienen una vida útil de X cantidad de inhalaciones. Obviamente, dependiendo de cada tipo de cigarrillo, cada tipo y cada parte pueden variar, dependiendo de la marca y ya de lo que se está hablando aquí. Ya así para los líquidos y vapores, entrar un poco más técnica, hay principalmente dos tipos de líquidos, que estos son los de glicerina vegetal o propilenglicol. Ya sí hay otros tipos de componentes que como uno conoce, que son los sabores que uno le pone, la nicotina, puede ser cosas así como laburato de laurilo, benzoato de bencilo, entre otras cosas. Pero básicamente hablaré más en general sobre los dos componentes, que serían ya el VG o glicerina vegetal y el PG o propilenglicol. Por su parte, la glicerina vegetal se caracteriza por generar una gran cantidad de vapor, también así da un golpe de garganta un poco más débil o insensible. Su nivel de nicotina suele ser un poco más bajo para utilizarse con atomizadores más modernos, lo que hace que se crea una inmensa cantidad de humo. O sea, así por manera visual uno pudiese distinguir si es un VG o un PG por la cantidad de humo que uno exhala. Ya por su otra parte, el propilenglicol es más similar al cigarrillo tradicional por el fuerte golpe de garganta que causa. Es más eficiente transportando la nicotina y los sabores y así también se utiliza mejor en atomizadores antiguos o que tienen un drenaje menor de tamaño. Este tipo de vapeo ya es un poco más discreto y no nos brinda es decir, que no nos brinda la misma cantidad de humo que en el VG. Es bueno mencionar que tanto el propilenglicol como la glicerina vegetal han sido aprobadas por la FDA americana como una sustancia generalmente segura para el consumo humano. Ahora sí, vamos a hablarle un poco de las técnicas y los dejaré aquí con mi compañera Carla Pitt. Buenas tardes. Ahora yo les voy a hablar de las
técnicas analíticas, específicamente para la determinación de la composición de los metales en los cigarrillos electrónicos. Ahora bien, antes de entrar totalmente de lleno a todas estas técnicas, vamos a hablar de cómo se pueden recolectar nuestras muestras para ser analizadas mediante estos métodos. Porque como les comentaba mi compañera Mónica, estos tienen ciertos componentes en los cuales estas trazas de cigarrillo, estas trazas de metales pesados pueden encontrarse. Ahora bien, no es tan sencillo como agarrar, extraer el vapor y examinarlo tal cual, ya que en las técnicas instrumentales hay una preparación previa de todas las muestras. En nuestro caso, se haría una trampa al vacío compuesta por 2 Erlenmeyers, como se pueden ver en la figura, con un tapón, creando un vacío con una aspiradora. Dentro de los frascos pudiéramos encontrar ácido nítrico puro o de muy alta concentración, del cual pudiéramos extraer, como se ve en la imagen de aquí, se extrae la muestra, que en este caso serían los líquidos. Lo extraemos al vacío gracias a nuestra aspiradora y esta se pasa por los Erlenmeyers con el ácido nítrico. Ya con esta dilución es que nosotros vamos a pasar al examen tal cual de la muestra. Ahora bien, ¿cómo vamos a examinar estas muestras? Tenemos 2 propuestas, que una es el ICP-MS y el otra el ICP-OES. Ahora bien, vamos a quitarnos la parte del ICP, que iría primero, ya que lo diferente sería el detector, no la parte principal del método instrumental. Ahora, el ICP no es más que un plasma de acoplamiento inductivo. Dígase, esta partecita que está acá en la imagen es un plasma que va aproximadamente entre los 6.000 y los 10.000 kelvins, que esto produce una introducción continua de la muestra líquida, en este caso por una bomba. Esta se nebuliza para crearla como un aerosol, un vapor, pudiéramos decir, que este se ve calentado por este plasma a esta temperatura, y de ahí vamos, con este sistema de nebulización, vamos a tener un aceleramiento de todos los componentes de la muestra, específicamente los electrones de todo lo que nosotros queremos determinar. Entonces ya los detectores van por diferentes métodos a poder determinar esta aceleración, la van a leer de manera diferente y nos va a dar un resultado de qué se va a encontrar ahí. Ahora, ¿cuáles son estos métodos? El ICP-MS y el ICP-OES, como les comentaba. Ahora, quitándonos de encima, ya que pasamos por el plasma acoplado inductivamente, tenemos que tener en cuenta que estas 2 técnicas tienen ventajas y desventajas. La AMS, que es espectrometría de masa, esta determina concentraciones muy bajas, es muy delicada, puede examinar cosas de una manera con más facilidad, por decirlo de una manera más llana. Puede darnos un resultado exacto y puede trabajar con muestras más pequeñas todavía. Ahora, cuando trabajamos por la emisión óptica, esta es una técnica que es multielemental. Sí, es verdad que puede no solamente darnos los metales pesados, sino que nos puede dar también otros resultados de otras cosas que quisiéramos identificar dentro del cigarrillo, pero aquí hay más margen de error al momento de la lectura de la muestra. Y ahora vamos a ver por qué. En este caso tenemos un MS, un espectrómetro de masas. ¿Y qué pasa? Teniendo en cuenta la imagen anterior del ICP, donde vemos que se vaporiza la muestra, pasa por el plasma y después pasa a un detector, teniendo en cuenta que este es el detector. Esta muestra nebulizada y acelerada entraría por un inyector de muestras, sería calentada de nuevo para mantener la muestra en estado de vapor. Esto puede cambiar, ya que vamos a tener en cuenta que el espectrómetro de masas no siempre va acoplado a un ICP, sino que también puede ser un método por sí solo. Entonces se calienta y pasa a través de un cañón de electrones y un acelerador de iones, que esto es lo que la hace más efectiva que el OES, como veremos más adelante. Entonces aquí los imanes o bobinas, pueden encontrarlo con diferentes nombres, van a desviar, por decirlo de alguna manera, los rayos de aquellas partículas que nosotros queremos leer, que en este caso serían los metales pesados, y pasa por un detector informático, o sea, toda la información que este va a leer, el espectrómetro de masas,
va a ser pasado a un programa informático y nos va a decir todo lo que contiene dentro del espectro de lectura del equipo instrumental, claro está. El OES es un poco diferente. Aquí podemos ver una imagen algo más, no tan técnica, pero sí un poco más de cómo funciona. La muestra entra líquida en este caso, no necesariamente tiene que ser vaporizada, pero como venimos del ICP, esa entrará en forma nebulizada. Ahora, debido a las altas temperaturas, los analitos que entran ionizados van a pasar a través de una serie de espejos y rendijas que va llegando hasta el prisma, va a permitir que la desviación de los rayos, que las partículas aceleradas sean leídas por el detector. Y aquí es donde puede haber un poco el margen de error a comparación de la otra y ser menos exacto. Ahora bien, ¿de dónde surge la idea de utilizar estos dos equipos, estos dos métodos instrumentales? Vamos ahora a comentarles un poco de algunos trabajos que se han hecho, que han tenido resultados positivos, o sea, que han encontrado los metales pesados que nosotros queremos encontrar, con métodos algo diferentes, cuales nosotros vamos a adaptar, como les explicaremos al final. El primero es Review Metallic Components Released Due to the Use of Electronic Cigarettes del 2017. Este fue un trabajo donde ellos agarraron una muestra y analizaron el vapor. Hicieron que X cantidad de personas vapearan en diferentes muestras. Analizaron el aire de la habitación y lo hicieron mediante primero hacer una curva de calibración para entender realmente qué podía detectar los equipos en diferentes concentraciones y posteriormente hicieron el análisis instrumental como tal con ambos métodos, con el OES y el MS. Los resultados arrojaron al final que el MS era más exacto y teníamos más cantidad de información para leer en cuanto a los metales pesados, mientras que en cuanto a los otros elementos que contenían los cigarrillos electrónicos que el MS no leía, sí se podían ver en el OES. Tenemos Development and Validation of ICP-MS Method for Simultaneous Determination of Select Metals in Electronic Cigarettes Aerosol Contributions to Tobacco Research, Volume 28, Number 1. Este fue un trabajo hecho en Japón en el 2018, donde hicieron una diferencia entre los cigarrillos tradicionales y los cigarrillos electrónicos, ya que ambos poseen aproximadamente la misma variación de metales pesados, pero se hacen de una manera totalmente diferente. Como les comentaba Mónica, uno viene de la siembra del tabaco y el otro viene de materiales como la glicerina. O sea, nada que ver uno con el otro. Entonces él hizo una comparación de qué tantos metales pesados y qué tanta concentración similar podían tener. Tenemos también el ICP-MS Determination of 23 Elements of Potential Health Concern in Liquids of E-Cigarettes Method Development, Validation and Application to 37 Real Samples Molecules. En este caso, este trabajo del 2021, ellos agarraron 37 muestras para determinar 27 elementos y ellos validaron un método, que es a lo que nosotros quisiéramos llegar. Ellos hicieron de los 27 elementos, ellos agarraron, hicieron 27 diluciones con diferentes matrices, hicieron aproximadamente 5 para hacer una curva de calibración. Hicieron una matriz solamente con agua, una con una matriz sintética, una con nicotina, una que contuviera nicotina y algunos otros elementos que ya tiene el cigarrillo electrónico por sí. Y la 5 fue lo mismo que la anterior, pero en una concentración diferente, para ver qué tanto o qué tan eficiente iba a poder ser el trabajo. Posteriormente a tener los resultados de la curva de la calibración, en este caso solamente tenemos una de ellas, que en este caso es el del arsénico, pero ellos lo hicieron para los 27 elementos. Entonces prosiguieron a hacerlo con las 37 muestras. Y aquí podemos ver lo que ellos obtuvieron. De los 27 elementos que ellos pudieron examinar, hicieron una con PG, la que hicieron con el agua y con la nicotina. Aproximadamente estos fueron los resultados y obtuvieron que los cigarrillos que tenían nicotina expedían mayor cantidad de metales pesados. Ahora bien, este método quedó relativamente inconcluso porque no sabemos o no se explica si esto es así porque se hace mayor cantidad de inhalaciones y exige más al equipo y la resistencia por ende deja más metales pesados en el líquido,
o porque el agregado de la nicotina que utilizaron las marcas de la muestra contenían este material. Y por último tenemos The Transfer Characteristics of Heavy Metals in Electronic Cigarettes Liquid, Environmental Research. Ese era el volumen de una revista, es la 174 de 2019. Fue un estudio hecho en Corea, donde realmente fueron los que más se acercaron a tener un método totalmente válido que diera resultados completos, utilizando MS y OES. Ellos tomaron 3 muestras, una sin quemar, una almacenada un tiempo en el cigarrillo y otra del vapor, cubriendo así las 3 variantes de cómo podía llegar realmente a los usuarios estos metales pesados, si venía de fábrica, si venía por el contenedor o si venía por la resistencia. Ahora bien, ¿qué hicieron ellos? Ellos, al examinarlo por MS, utilizaron una curva de calibración que calibraron con estándares de los metales que estaban buscando, y los resultados arrojaron que el vapor era el que contenía mayor cantidad de metales pesados, siguiendo por el que era almacenado un tiempo en el frasco y daba básicamente nulo el que venía desde la fábrica del líquido. Dando la hipótesis de que podía ser una combinación entre el almacenado en el tarro, es decir, que los metales pesados pueden ser parte de la, por decirlo de alguna manera, de los materiales de lo que está hecho el envase. Y por último, que es la que más apunta, que puede ser la resistencia o la mecha o las partes del quemador que contienen estos metales pesados. Ya para finalizar, nuestro trabajo que estamos realizando actualmente de la mano del profesor Ramón Sánchez, nosotros tenemos la idea de hacer el análisis muy similar, tomando primero una muestra sin quemar, una muestra almacenada X tiempo, que eso tiene que ser determinado todavía según la muestra elegida y la marca y el tipo de quemador que vayamos a utilizar, posiblemente un quemador de bomba de agua. Y por último, analizar el vapor con el método de almacenamiento que ya les enseñamos anteriormente. Esto ya sería todo. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos aquí. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos en el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Carla, a ver, tengo una preguntita. Cuando ustedes hablan en que van a hacer varios experimentos, en el momento de la quema, ¿no puede existir algún componente que al ser, cuando es almacenado por mucho tiempo o es quemado, algún componente químico que se altere y quizá cuando está en su estado natural no sea nocivo al consumirlo, pero cuando pase por alguno de esos procesos sí pueda ser nocivo para para la salud de quienes lo consumen? Ahí está la cuestión del trabajo, pudiéramos decir, porque realmente si para los consumidores o las personas que conozcan más o menos los ingredientes que contenga, son ingredientes no nocivos, dígase la glicerina, que no tiene metales pesados para nada, el propilenglicol, que tampoco debe tener metales pesados. Entonces, al final, la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Tiene que ser pasada por algo que contenga los metales pesados, que ahí está la disyuntiva entre todos los trabajos que se han hecho hasta el punto de dónde realmente están viniendo los metales pesados. Vienen del almacenamiento, vienen de un error de fábrica y están viniendo con los metales pesados y los consumidores no saben lo que están consumiendo. Puede ser las mechas, las resistencias. Entonces la idea es esa, analizar el líquido almacenado en las 3 etapas, teniendo contacto con las 3 posibilidades y así poder entender un poco más de dónde es que vienen estos metales pesados y qué tanta concentración tiene, qué tan nocivos pueden ser. Y para agregar un poco a eso, como mencioné anteriormente, las resistencias son usualmente hechas de Cantal, que es una aleación de metales pesados, de dicromo de nicromo, y también de acero inoxidable. Níquel y cobre también. De nicromo, exacto. La aleación de esos dos.
Y por eso tenemos la teoría de que puede hacer las resistencias. Y ya al quemarse, como sabemos que cuando algo se quema, las partículas son más fáciles de transferirse, tenemos esa teoría de que puede hacer la quema por la resistencia. Pero igualmente vamos a estudiar tanto, como mencionó Carla, el líquido, su estadio en la resistencia y el vapor, para ver en qué momentos que ocurre la transferencia. Sí, claro, claro, muchas gracias. Porque si bien es cierto, al consumo, o sea, al momento de estar consumiendo lo que son los cigarros electrónicos, este, quizás en el momento no tenga ningún efecto, pero consumir sin saber qué sustancia tiene puede traer a largo plazo cualquier daño. Y algo también que no estamos contemplando de manera inmediata, porque las investigaciones se hacen paso a paso, ¿verdad? Sería también el hecho de que independientemente que sea lo que está pasando el metal pesado, ya sea el contenedor o la resistencia o la mecha o el quemador, es la frecuencia de uso que provoca el desprendimiento. Porque cuando uno tiene un metal, cuando los metales de los que están compuestos normalmente la resistencia y los quemadores entran en contacto con la glicerina y el PG, ellas van creando capas de óxido a su alrededor y van también, ahí puede ser que también se haga la transfusión de estos óxidos. Ahora bien, la cosa es, no debe pasar cuando una resistencia a un quemador es nuevo, sino que eso pasa al uso. La pregunta sería, ¿qué tantas quemas o qué uso tan regular es necesario para que se empiecen a pasar los metales pesados? Exacto. Ya no tendría nada que agregar ahí. Fue buena respuesta. Ahora bien, si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿Alguna duda o aclaración sobre el tema? Gracias Mónica, gracias Carla, disculpe se me desconectó, pero aquí estamos nuevamente. Le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy interesante su tema y gracias por apoyarnos en esta edición de nuestra Semana de la Investigación. Muchas gracias también a los estudiantes que están con nosotros el día de hoy y les exhortamos a seguir disfrutando de todo el contenido que vamos a tener durante el resto de la semana.